momento al licenciado Rubén Díaz, efecto de que nos informe la situación que se está viviendo en el reclusorio norte. Sí. Empezaremos en este caso con los familiares. Daré el uso del micrófono a la señora Ana María Infante. Buenos días. Se ha convocado esta reunión para dar a conocer cuál es la situación actual de los internos en reclusorios de esta ciudad, quienes a raíz de haber participado en la marcha del 12 de octubre han sido sometidos a procesos judiciales. En primerísimo lugar, llamamos la atención acerca de Mario González García, como ya se mencionó, recluido en el plantel, en las instalaciones Oriente. Este joven de apenas 21 años, estudiante de CCH Naucalpan, fue detenido en un transporte público en las calles de 5 de Mayo y Isabel la Católica. Eso por demás nos da el perfil de el operativo montado para su detención. Sabemos que se encuentra en un estado delicado de salud, son ya casi 20 días, 21 días, ha perdido, en huelga de hambre, ha perdido peso fuertemente. Estamos preocupados. El día de ayer, con mayores detalles, Sumayo nos dará varios señalamientos. El día de ayer incluso le pospusieron las audiencias. Respecto a quienes se encuentran en el reclusorio norte, son 8, y paso a señalar algunas características de sus detenciones. 1. Mientras tomaba fotografías, fue detenido violentamente en la zona del Caballito por agentes vestidos de civil. De ahí se le llevó en motocicleta ensandwichado por 2 uniformados, enviado a la agencia 44 en Iztapalapa, acusado de pandillerismo. Perdón, les hice llegar una lista para que tengan referencias, me referí a Alejandro. Otro, Abraham, fue detenido en el eje central por varios uniformados que lo golpearon repetidamente, luego llevado a Iztacalco. Le cambian las vestimentas para fotografiarlo, le siembran balas y se le adjudican cargos que incluyen intento de homicidio. Los otros 6 fueron detenidos con otras 100 personas en el operativo de barrido y encapsulado que remató en Reforma 93, llevados a la agencia 6 de la Gustavo Amadero, mediante un procedimiento de selección aleatoria se les designó para ser remitidos al Ministerio Público 2 de esa misma delegación. En general, enfrentan cargos de ultraje a la autoridad, daño en propiedad y alteración de la paz pública con agravante de pandilla. Es de resaltar que antes del encapsulamiento jamás se habían visto, no se conocían entre ellos. Entre el 8 y 10 de octubre, el juez 40 de lo penal dicta autos de formal prisión sin fianza, instruyendo además el proceso ordinario subsecuente, lo que nos lleva a un nuevo periodo de ofrecimiento de pruebas que se ventilan desde el día 23 en adelante. La misma instancia ha reconocido no haber encontrado antecedentes penales a ninguno. Cabe señalar que en tanto la defensa ha presentado pruebas, videos y testimonios de que los acusados no participaron en actos violentos o destrozos, por parte del acusador ha habido ausencia de respaldo a su decir. Incluso presentó video de una de las 3 cámaras de seguridad que existen en la zona, señalando que era absolutamente imprecisable. El día 16 de octubre se llevó a cabo una marcha encapsulada desde la Estela de Luz y que fue detenida frente al Museo de la Memoria y Tolerancia. Ironías de la vida. Con el propósito de llamar la atención del jefe de gobierno de esta ciudad, lográndose un canal de comunicación con personal de la Subsecretaría de Gobierno. En una primera reunión, el jueves 17 del mes en curso, se les expusieron nombres, ubicaciones y demandas, observancia al debido proceso y respeto a los derechos humanos. A su vez, las autoridades se comprometieron a pedir la información correspondiente a sus diferentes instancias relacionadas. En la segunda reunión, el miércoles 23, se desarrolló en torno a esos informes obtenidos oficialmente. Aquí hubo desencuentros entre las respuestas y los hechos que nos constan a los abogados y familiares que los hemos visitado y seguido el proceso desde las detenciones. Ante tales diferencias, ofrecieron volver a solicitar datos precisos. Estamos pendientes de una tercera reunión a la cual esperamos lleguen con información confiable. Lo mismo que hace 55, 45, 42, 23 años, este año, ha llevado a las calles a intelectuales,
médicos, maestros, estudiantes, electricistas, ferrocarrileros, campesinos, obreros, la demanda de un país mejor. El Estado reconoce la categoría de ciudadano a partir de los 18 años. Ello faculta y obliga a cada uno de nosotros a informarse, opinar y manifestarse sobre los asuntos que afectan a los habitantes de esta ciudad y de nuestro país. En uso de ese derecho, los mexicanos estamos manifestando nuestras opiniones y demandas respecto a las imposiciones de la reforma estructural que en materias laboral, educativa, fiscal, energética y política, en general, están llevándonos a prácticas opresoras y depauperantes. ¿Qué pedimos? Alto a las reformas laboral, educativa, fiscal, energética y política. Derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Nulidad inmediata del protocolo de control de multitudes y normatividad subsecuente que ya se está manejando en los ámbitos legislativos. Efectivo respeto a las garantías individuales señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco legal nacional e internacional aceptado y ratificado por el gobierno mexicano en materia de derechos humanos. Exigimos cumplimiento del debido proceso, cese del hostigamiento y represión contra el pueblo que se manifiesta, alto a las violaciones de los derechos humanos, libertad a los presos políticos. Ser joven, luchar por un país mejor, no es un crimen. Familiares y amigos detenidos por el 2 de octubre. Yo le daré lectura a un comunicado sobre todas las organizaciones que estamos dentro del plantel, dentro del plantón 2 de octubre, a las afueras del Reclusorio Norte. Reclusorio Norte de 11 a 23 de octubre del 2013, a la prensa nacional e internacional, a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos, sociales y democráticas. Presenten. El pasado 2 de octubre el gobierno capitalino montó un operativo para el control de la manifestación a la que miles de personas asistimos para conmemorar los hechos ocurridos en 1968. Protestar contra las reformas estructurales, apoyar la lucha magisterial y reclamar la transformación democrática del país con justicia social y respeto verdadero a los derechos humanos. Dicho control policiaco que se desplegó incluyó la movilización del cuerpo de granaderos, de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, policías de tránsito, de elementos encubiertos de la PGJ del DF y de provocadores que se infiltraron en la movilización. El objetivo de dicho operativo fue principalmente evitar que la marcha llegara al zócalo de la ciudad, como tradicionalmente se realiza año con año, y en consecuencia el cuerpo de granaderos cerró todas las calles que conducen al zócalo, así como el eje central, las avenidas a la altura del Teatro Blanquita, para desviar la marcha hacia la Avenida Reforma, por una fuerte presencia policíaca. Las denuncias en la marcha no se dejaron esperar. Corrió el aviso de que la policía, con la ayuda de elementos de civil y los granaderos, cortaban tramos de contingente y encapsulaban manifestantes, deteniendo arbitrariamente a compañeros y manifestantes. Los enfrentamientos ocurrieron en varios puntos, en las aproximaciones de la Alameda Central, a la altura del Caballito, la Lotería Nacional y el periódico Excelsior, en el tramo de Avenida Reforma que está frente al Monumento a Colón y la Avenida de Insurgentes se dieron los principales enfrentamientos. Los maestros repelieron la agresión de los granaderos que pretendieron ingresar al plantón y que irónicamente sostienen en el Monumento a la Revolución. Los infiltrados de la policía, con hubo de violencia, indiscriminadamente capturaron manifestantes y los granaderos realizaron encapsulamientos arbitrarios. Cientos de personas fueron detenidas, muchos de ellos a la altura del número 93 de la Avenida Reforma, al ser encapsulados y posteriormente subidos a un camión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. También hubo detenciones en Avenida Juárez y otros a la altura de Bucareli. Del camión que se llevó a los detenidos se bajaron los infiltrados y los demás fueron llevados a la agencia del Ministerio Público número 2 y 4 de la delegación Gustavo A. Madero. Más compañeros fueron remitidos con el Ministerio Público en Iztapalapa. De estos últimos fueron puestos en libertad condicional Leonel García, Aguilar Luis, Carlos Osti Barquín Peña, Cristian Antonio Carmona Eber, César Uriel Cruz Elías, Mario Alberto Peña,
Cristian Antonio Carmona, Emel César Miguel Cruz Elías, Manuel Alberto Maracada García, Hugo Guillermo Mejía Ventura y José Luis Rodríguez Alcántara. Las mujeres son Aslari Cabrera Prado e Irene Pérez Villegas, quienes salieron de los reclusorios Oriente y de Santa Marta Tlaxcala. Permanece preso y en huelga de hambre desde el primer día del reclusorio Jorge Mario González, quien fue torturado durante su detención, incluso sufrió choques eléctricos, a quien se le ha aprendido violentamente después de haber obtenido su libertad bajo fianza. Hoy Jorge Mario cumple más de 21 días en huelga de hambre. Exigimos su libertad inmediata y responsabilizamos al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de los daños que sufre en su salud y de cualquier agresión de que se adquiera en el reclusorio Oriente. Los compañeros Iván Guinarriaga Ramírez, José Daniel Palacios Cruz, Adrián Gutiérrez Miguel, Ilia Adán Infante Trejo, Víctor Efraín Espinosa Calixto y Salvador Reyes Martínez se encuentran presos en el reclusorio Norte sin derecho a libertad condicional por los delitos de ataque a la paz pública en pandilla, daños a la propiedad, el agravante doloso y ultrajes a la autoridad, todos con el agravante de pandilla. También se encuentra detenido José Alejandro Bautista Peña por los delitos de ataque a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad, y Abraham Cortés por los delitos de ataque a la paz pública, ultrajes a la autoridad y homicidio en grado de tentativa. Todos ellos están siendo procesados en el juzgado 40º penal del Distrito Federal en las causas penales 235, 236 y 238 del 2013. Con excepción de José Alejandro Bautista Peña, el resto sigue en un procedimiento ordinario y se encuentran en periodo de ofrecimiento de pruebas. José Alejandro sigue un proceso sumario y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Han comparecido testigos de descargo y los policías que lo acusan. Se ha reproducido un video que muestra que él fue detenido arbitrariamente y golpeado por agentes vestidos de civil. Está pendiente el desahogo de una pericial de análisis de video y reconocimiento facial y de fisonomía, a la cual se ha opuesto el agente del Ministerio Público. Abogados, estudiantes y activistas construimos un movimiento por la libertad inmediata, la defensa de nuestros compañeros injustamente aprehendidos y recluidos en el reclusorio Norte y Oriente, por participar en la marcha del 2 de octubre del 2013, en la cual se rememora a los estudiantes y pueblo masacrado en la conocida matanza de Tlatelolco del 68. Así como en contra de la criminalización de la protesta social y por el respeto a los derechos humanos. Denunciamos que el gobierno capitalino está obedeciendo a las presiones mediáticas para castigar a quienes marchamos por las calles de la ciudad en legítimo derecho. Participen en la con unidad, organización creativa y disciplina, venceremos. Atentamente por la libertad de los presos políticos, Comité y familiares y amigos del Plantón Reforma 2 de octubre, las hijas del maíz y los narices rojas. Responsable Carla Eugenia Alba Gómez, Liga de Abogados 1 de diciembre, responsable Rubén Díaz, Izquierda Democrática Popular, responsable David Cabanes Barrientos, Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc Guerrero, responsable Carlos Román, Asamblea por la Libertad de los Presos de Octubre, familiares y activistas del Plantón del Reclusorio Norte, responsable Silvia Martínez y Rebeca Vinarriaga, coordinadora 1 de diciembre, responsable Wendy de la Rosa. Convocamos para el día 11 de noviembre del 2013 a todas las fuerzas que luchan por un México para todos, digno, justo y democrático, a un mitin de la 1 a las 2 de la tarde afuera del Tribunal de Justicia del Distrito Federal para entregar carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, para luego salir en comparsa, todos con máscaras y antifaces alegóricas, reivindicando la esperanza y alegría por luchar, mantas murales, disfraces, satirizando a los policías y políticos corruptos, disfraza tu carro, tu bici, para marcha alegórica por la libertad y paz en apoyo a los presos políticos del 2 de octubre. A José Mario en huelga de hambre desde hace 21 días en el reclusorio Oriente y profesor Partistán presentes. Exigimos la cancelación del protocolo de control de multitudes, ya que legitima el abuso de poder de las fuerzas policíacas. Exigimos la derogación del artículo 362 del Código Penal Federal. Sin perder el rumbo, seguimos luchando en contra de las reformas estructurales.
2 de octubre, libertad a los presos políticos hoy. Gracias, compañera Rebeca Carreras, miembro del plantón 2 de octubre del Reclusorio Norte. Ahora daremos el uso de la palabra a la compañera Patricia García Catalán, madre del compañero Jorge Mario González García. Buenas tardes, yo voy a hacer una relatoría de los hechos. Disculpen si no me... El 2 de octubre del 2013, aproximadamente a las 15:30 horas, iba en un autobús que salió del estadio de Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la Ciudad de México. Cuando en la esquina del 5 de mayo, a Isabela Católica, varias patrullas le cerraron el paso al autobús y bajaron a todos los jóvenes entre 18 y 23 años, entre ellos a mí. Nos empezaron a revisar. Yo solo traía un celular y mis llaves. Después de revisar, llegaron más de 50 granaderos. Entre 8 y 10 de ellos empezaron a torcerme el brazo derecho, a darme descargas eléctricas en mis costillas. Me golpearon en el rostro con la mano abierta, golpearon mis piernas con sus rodillas y me pegaron en el estómago. Después me subieron a una patrulla con otras 3 personas y ahí los policías me quitaron mi teléfono. Luego nos dieron vueltas hasta que nos bajaron, no recuerdo dónde, para volvernos a expulgar. Ahí nos empezaron a tomar fotos, me volvieron a golpear en el estómago y a dar más toques eléctricos en costillas y espalda. Nos esposaron mientras nos decían que si nos gustaba andar quemando policías. Nos amenazaron diciéndonos que nos iban a mandar a la cárcel, que ya habíamos valido madre por pinches anarquistas revoltosos. Después nos volvieron a meter a las patrullas y nos llevaron a un ministerio público que está en Iztapalapa, pero nunca me bajaron. De ahí nos llevaron a la agencia 44. Al llegar ahí, nos apretaron más las esposas, nos estuvieron preguntando nuestros nombres y tomándonos fotos, muchas veces con sus teléfonos. Todo el tiempo nos seguían diciendo pinches mugrosos. Después nos llevaron al médico legista. De ahí me trasladaron a un hospital por General Anaya para revisarme el brazo, ya que lo tenía muy hinchado. Cuando me regresaron a la 44 me quitaron las vendas que me pusieron en el hospital y me metieron a las galeras junto con los demás, esposado con las manos hacia atrás. Cada rato llegaban policías ministeriales a interrogarme sobre lo que había pasado y a preguntar los datos personales. En ningún momento me permitieron llamar. El viernes 4 de octubre en la mañana, aproximadamente 36 horas después de haber ingresado, como a las 11 de la mañana nos trasladaron al Reclusorio Oriente sin darnos información. Ese mismo día, en la noche, nos llevaron a un juzgado donde nos obligaron a aceptar a un defensor de oficio y nos dieron el monto de nuestra caución. El lunes nos llamaron a todos para notificarnos del auto de formal prisión y se pagó mi fianza. A todos nos dieron la boleta de libertad provisional, pero en la madrugada, cuando nos iban a liberar, en la salida me esperaban judiciales que me arrastraron regresándome a la aduana con una orden de reaprensión, porque en el juzgado revocaron mi libertad. Me regresaron a la celda donde estaba y ahí hice la huelga de hambre que mantengo hasta ahora. Cabe señalar que el día que se pagó la fianza, dinero que no teníamos pero que logramos juntar, estuvimos ahí hasta las 4 de la tarde y la juez Marcela Ángeles Arrieta jamás nos informó que se había revocado la libertad de mi hijo. Tuve que enterarme a las 4 de la mañana cuando judiciales llevaban arrastrando a mi hijo, esposado por la espalda, cubierta su cara con una tela negra que le había girado una orden de reaprensión. Yo lo único que pido es justicia, que le permitan llevar su proceso por fuera y que muestren los videos. Mi hijo no es ningún delincuente, no es narcotraficante, no fuma, no toma, mucho menos se droga. Su delito es ser un luchador social, ser un agente pensante que se preocupa por sus compañeros, que se preocupa por su país. En mi casa, en su casa, he recibido compañeros de Puebla, de Oaxaca, de Puebla,
Conozco a la gente con la que se rodea mi hijo. No son delincuentes, mucho menos unos pinches mugrosos ni anarquistas religiosos. Es gente que cree que México debe ser mejor, que si nos unimos podemos lograr muchas cosas. Gracias. Gracias, compañero. Ahora haré uso de la palabra de su servidor, Guillermo Naranjo, coordinador de la defensa de los detenidos del Reclusorio Oriente y Santa Marta. Primero que nada, he de aclararles que ninguna acusación de violencia sobre las cosas, sobre bienes, incluso sobre comercios, puede justificar la violencia en contra de las personas o de la salud de las personas, tal como en este caso está aconteciendo con los compañeros Jorge Mario, José Luis, Irene y demás compañeros que fueron privados en el Reclusorio Oriente y Santa Marta. Este proceso se encuentra plagado de muchas irregularidades. Lamentablemente ya están siendo costumbre para las autoridades del gobierno del Distrito Federal. En primera, evidenciamos 3 momentos de constante atosigamiento a los compañeros. En su detención, en la etapa de la averiguación previa, en la etapa de juzgados, y en la tercera, en supuestas pláticas conciliadoras con el gobierno del Distrito Federal, las cuales desde este momento les afirmo no avalamos por lo que hace a la defensa del Reclusorio Oriente y Santa Marta. Los compañeros fueron detenidos ese 2 de octubre cuando iban sobre un autobús en la avenida Isabela Católica y 5 de mayo. Estos compañeros no estaban haciendo nada, simplemente fue un retén policial, los revisaron y los detuvieron. Las acusaciones de los policías sostienen que recibieron llamadas de personas que iban aventando objetos por las ventanas del autobús y que por eso ellos recibieron el llamado, llegaron a detener al autobús, bajaron a estas personas, a quienes identificaron como los agresores. Me imagino que los policías tendrán vista biónica para ver a través del autobús, porque supuestamente les estaban aventando los objetos desde dentro. Los propios policías remitentes sostienen, bueno, es que no lo vi, pero hay testigos que los identifican. Debemos de afirmar que no hay ningún testigo que supuestamente fuera en el autobús, ni siquiera tomaron el nombre del chofer del autobús para que esta persona pudiera declarar. Sin embargo, lo que hay son el dicho de 6 policías que dicen que sí los vieron. Pero ¿cuál acusación? ¿Cuál acusación de otras personas que supuestamente se vean afectadas? Pues no las hay. Otro aspecto importante, se supone que la Procuraduría envió un perito para que viera los supuestos daños de los objetos que estaban aventando sobre la calle. Pues los peritos de la Procuraduría en ningún momento encontraron daños durante el transcurso del trayecto del autobús. Los propios especialistas de la Procuraduría no reconocen daños. ¿Qué tenemos aquí? Un delito que no produce daños, que no hay ofendido. Pero pues las autoridades aún siguen sosteniendo que son un peligro. De ahí que los enviaron al Ministerio Público y el Ministerio Público, contra todo principio de legalidad, determinó que sí había elementos para procesarlos. Y cosa curiosa, los compañeros se les persigue por un delito no grave. No tenían por qué haber pisado la cárcel. Podían haber pagado su fianza y la defensa desde el primer momento solicitó la fianza. El argumento del Ministerio Público fue que, bueno, es que antes de que utilizaran sus 48 horas constitucionales, por cierto, determinaron consignar. Pero mencionan, bueno, la defensa en la madrugada estaba tomando las declaraciones. A la hora que hizo la petición, salieron personal del Ministerio Público a solicitar la fianza a los familiares y como nadie se presentó, consignaron. Por Dios, qué absurdo. Los familiares estaban acampando afuera de la agencia del Ministerio Público, incluso los propios abogados estábamos ahí y no se nos dio la oportunidad de poder pagar las fianzas adecuadamente. Esto ya tenía consigna y no nos deja otra visión que esta. Como los consignados, pasamos a la segunda etapa de amedrentamiento a los compañeros.
que es cuando son enviados a los juzgados. Fueron remitidos al juzgado 19º de delitos no graves. Tenían que rendir su declaración preparatoria en ese juzgado. Ahí fuimos los abogados. Lo que sucedió fue que los enviaron a un juzgado alterno en Reclusorio Oriente y a un juzgado alterno en Santa Marta. Y ahí les rindieron su declaración preparatoria, sin su abogado, obligándoles a aceptar al defensor de oficio. Y ahí, frente a toda la relación procesal, porque tienen que rendir su declaración frente a sus abogados y en el lugar donde están siendo juzgados, pues les habilitaron sedes alternas. Había custodios que los estaban amedrentando, y como bien ya lo comentó la señora, la mamá de Jorge Mario, habían sido objeto de constantes amedrentamientos por los policías judiciales. En la averiguación previa habían sido objeto de tortura. Pues con todo esto los enviaron a un lugar distinto donde es juzgado frente a personas que no conocen y los obligaron a declarar. Cuando yo leí el auto de formal prisión, les comenté a los compañeros: oigan, es que aquí ustedes están respondiendo preguntas del defensor de oficio. ¿Qué pasó? Yo les dije que no respondieran a preguntas del defensor de oficio, que llamaran a su abogado. Y ellos puntualmente me dijeron: sí, les invocamos el artículo 20 constitucional, tal como usted nos lo dijo, pero la juez fue la primera en decirnos que si no respondiéramos a preguntas del Ministerio de la Defensa, no nos iban a fijar la defensa y no vamos a poder salir. Entonces, ante estas cuestiones, no hay mucha defensa jurídica. Un juicio de amparo nos va a tardar en resolver, exagerándole en el tiempo, 3 meses, y con mucha presión. No hay defensa frente a este tipo de arbitrariedades. No obstante, debido a lo sucedido, de todos los compañeros consignados, solo 4 tienen una acusación directa por los policías. Los demás, los policías no los vieron. Dicen, otro grupo de policías se presentó y los aprendieron. Y se les pregunta: ¿y ustedes vieron cuando estaban cometiendo las conductas ilícitas? Y ellos señalan en su propia declaración que a ellos no les consta, simplemente testigos lo señalaron, testigos que por cierto no presentaron. Entonces los compañeros, simplemente porque estaban en el lugar de los hechos, ya están siendo procesados. Y ese es el caso de Jorge Mario. Jorge Mario no tiene ningún policía que le esté imputando una conducta, no tiene ningún señalamiento directo, ni ningún policía lo aprende. Dicen que un grupo de policías lo aprenden y lo ponen a disposición. Entonces, jurídicamente nos están diciendo que por arte de magia estaban en el lugar de los hechos y aparecieron en la agencia del Ministerio Público. Ningún policía se hace responsable de esa detención y no está de más porque es ilegal. Pues contra todas esas irregularidades, la juez Marcela Ángeles Arrieta decide someter a proceso y dictar un auto de formal prisión. Ante esto, por el caso especial del compañero Jorge Mario, decidimos tomar el procedimiento sumario. Nos interesa que se resuelva la situación de antemano y lo antes posible. Pues cosa que no nos sirvió de mucho, porque ayer que fue su audiencia, no citaron a los policías adecuadamente para que se celebrara su audiencia. Entonces se tuvo que diferir. Pero se difirió un mes, porque va a ser hasta el mes de noviembre, el 23 de noviembre, cuando se vaya a celebrar su próxima audiencia. Entonces de nada sirvió su procedimiento sumario, porque va a seguir otro mes ahí privado de su libertad. Cabe destacar que, compañeros, cuando se limitó la libertad, nosotros como abogados estuvimos esperando a que se emitiera la boleta. Se emitió la boleta, se envió al reclusorio y estuvimos esperando por si el Ministerio Público tenía otra manifestación que hacer. Nos quedamos ahí hasta las 6 de la tarde. Las actividades ordinarias del juzgado terminan a las 3. Nos quedamos hasta las 6 y nos dijo precisamente la juez: no hay más que hacer, ya no hay más actuaciones. Por eso nos salimos, y que a la hora de que son las liberaciones nos damos cuenta que ilegalmente, fuera del horario de juzgados y sin dar oportunidad de defensa a los abogados de Jorge Mario, se dictó una orden de retención. Y esta orden de retención es de lo más irresponsable, indebida y absurda, porque lo justifica en 3 elementos.
Primero, dice que Jorge Mario ya fue sometido a otro procedimiento, por otro delito. Y es cierto, él fue acusado por robo calificado, que quedó en robo simple, porque no se pudo determinar una supuesta violencia. Este delito de robo, este proceso tiene un contexto cuando él realizaba actividades en apoyo al CCH Naucalpan, a lo del plan de estudios. Pues en ese contexto se le consignó. Porque Mario ya no quiso seguir la ley de Naucalpan, ya quiso que se agotara el procedimiento ahí y se quedó conforme con la sentencia de segunda instancia. En un segundo momento dice la juez, es que fue sentenciado el 10 de mayo. Es muy pronto para que vuelva a ser acusado, entonces a mí me da la presunción que es un peligro para la sociedad. Y finalmente dice, cuando Jorge Mario da su declaración en el Ministerio Público, él, por el temor y por todo el arrebatamiento que sufre, decide cambiar de nombre. Y no está de más, porque hay un principio de no autoincriminación en el derecho penal, en que cualquier persona puede hacer lo posible, incluso mentir para salvaguardar su libertad. Cuando nosotros como abogados tomamos el caso, le hicimos la recomendación, pues ya que se hizo, vamos aclarando en la declaración preparatoria. Pues es el caso que, como no estaban sus abogados y en la declaración preparatoria no se le dio acceso a una adecuada defensa, pues no pudo hacer esa aclaración. Entonces, indebidamente la juez ocupa eso para consignar y para dictar la orden de retención a Mario. Pero eso no es suficiente, la ley no dice eso. La ley lo que dice, se podrá negar la orden de retención cuando haya un mínimo fundado de que el probable responsable se va a la acción de la justicia. Y la jueza en ningún momento nos justifica cómo ella supone que Jorge Mario se va a evadir la acción de la justicia. La ley es clara, pero eso no lo menciona la juez. Frente a ello está pendiente el recurso de la apelación. Esperamos que se resuelva pronto. Nosotros ya hacemos el exhorto a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, especialmente la quinta sala, para que se resuelva inmediatamente este asunto, porque el compañero ya tiene muchas afecciones por la huelga de hambre. Aprovechándose de este estado de vulnerabilidad, se nos ha convocado a distintos abogados para tener reuniones con el gobierno del Distrito Federal. En este caso, por el caso de los detenidos procesados por el reclusorio Oriente, no observamos que eso sea una salida oportuna. Necesitamos una reunión o con el subsecretario o jefe de gobierno del Distrito Federal. Nos están dando reuniones con asesores jurídicos para ver si podemos reunirnos con los magistrados que integran la sala de apelación. Pues nosotros como abogados sabemos que no necesitamos intermediarios para acudir con ellos. Nosotros sabemos bien cuáles son los procedimientos, y si ellos quieren, porque nos están pidiendo que demostremos la inocencia de Jorge Mario, si ellos quieren que iniciemos un procedimiento en frente de ellos para demostrar la inocencia, pues están en un total error. La inocencia se procede por mandato constitucional. Si ellos no pueden demostrar la culpabilidad, pues simplemente no inicia el proceso. Estamos ante toda esa gama de brutalidades, golpeteos que se están dando a los compañeros detenidos simplemente por reivindicar una posición ideológica. No se les encontró ni cometer un delito, ni cometer una conflicto ilegal, y para que los ni siquiera asistieron a una marcha, estaban en un autobús. Dos personas cuyo nombre no mencionaré porque ellos no son parte del movimiento, pero se llaman Luis y Melissa, no su nombre completo, no se menciona. No, estos compañeros estaban en el lugar de los hechos, no tenían nada que ver, simplemente vieron cómo agredían a las personas que bajaban del autobús y empezaron a filmar. Y cuando filmaron, los fueron detenidos, golpeados y consignados por ultraje a la autoridad y resistencia de particulares. Afortunadamente, su caso se pudo resolver en el Ministerio Público. Pero imagínense, ¿qué seguridad tenemos nosotros como ciudadanos de que el día que estemos evidenciando una total violación a los derechos humanos por parte de las autoridades, no podemos denunciar porque hasta podamos ser perjudicados nosotros? Lo que está haciendo la policía, el gobierno del Distrito Federal es claro, es criminalizar a la disidencia social. Y ahora ya no solo las autoridades del gobierno ejecutivo, sino ya del Poder Judicial se prestan este tipo de situaciones.
Por eso reitero la aseveración del principio. Ninguna sospecha, incluyendo ninguna violencia que se pueda comprobar, ninguna violencia en contra de las cosas, de los objetos, justifica la violencia contra la integridad de las personas y los derechos humanos. Por mi parte es cuanto. Le daré el uso de la palabra al compañero Rubén Díaz, representante de la defensa de la reclusión. Sí, buenos días. Antes de empezar quisiera aclarar que la Liga de Abogados 1 de diciembre está representando a los compañeros Iribarri Arriaga Ramírez, a Leán Gutiérrez Miguel, Víctor Efraín Espinosa Calixto, Salvador Reyes Martínez, de la causa 235 de 2013, al compañero José Alejandro Bautista Peña, de la causa 236-2013, y a Adrián Cortés, de la causa 238-2013. Por lo que respecta a compañero José Daniel Palacios Cruz y Ilia Adán Infante Trejo, traen hoy su respectiva defensa. En relación con la estrategia de defensa que se ha seguido en el episodio norte con los detenidos, está en una de sus líneas orientada a demostrar que el operativo montado por el gobierno del Distrito Federal a la marcha de 3 de octubre fue un operativo que tenía como propósito, además de controlar la manifestación, sí realizar diversas acciones para detener a manifestantes y con esta acción justificarse a nivel mediático con las presiones que ha sufrido a través de los medios de comunicación, principalmente Televisa, TV Azteca, Excelsior, TV Excelsior y otros, incluidos también impresos como Periódico La Razón, en cuanto a personas que han sido señaladas como anarquistas, como parte del Frente Oriente o como parte de otras organizaciones, y en ese mismo sentido justificar que está cumpliendo con una labor de seguridad. ¿Cómo hemos nosotros aportado elementos para esta situación? Bueno, en primer lugar, la presencia de policías vestidos de civil que apresan arbitrariamente a personas es públicamente conocido. No solamente hubo finalmente, a pesar de su renuencia a aceptarlo, una aceptación del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y además existen los videos en diferentes redes sociales, han difundido los mismos. Estos videos nosotros los presentamos como prueba en la audiencia del plazo constitucional, en la ampliación del plazo constitucional en el caso de los compañeros que están siendo procesados en la causa del 135-2006. ¿Qué actitud nos encontramos con el juez ante esta presentación de los videos? Pues la renuencia a apuntar las diferentes detenciones ilegales que están efectuando agentes vestidos de civil, la renuencia a apuntar en el expediente que se está observando en los videos la agresión de los granaderos contra diferentes personas, incluida la que es muy conocida en el estacionamiento del número 95 del Paseo de la Reforma, donde un granadero con su casco está pegando a las personas, inclusive una señora que está cargando con una niña. Esa renuencia la encontramos nosotros con el juez bajo el argumento de que ahí no aparecen los procesados. Inclusive la renuencia a apuntar que en una de las imágenes que se ven en los videos hay un granadero que toma una piedra y la avienta contra el contingente. Segundo lugar, el equipo que llevaban los granaderos no solamente llevaban escudos, llevaban gas lacrimógeno, llevaban tanques de agua y llevaban toletes. Hay fotos y hay videos que decían que los granaderos portaban con estos elementos, no solamente con escudos. El otro aspecto es la preparación, la instrucción que se le da a los granaderos para participar en este operativo. Tenemos la declaración, en el caso del compañero José Alejandro Bautista Peña, ya declararon 2 agentes policíacos como testigos de cargo por parte del Ministerio Público. Declaró la policía Esther Hernández Márquez. A preguntas que le hace la defensa, declaró que se presentaron al lugar de los hechos entre Reforma y la calle París para proteger a la población de los manifestantes. Pregunta de la defensa:
qué cree usted que los marxistas iban a agredir a la gente? Porque siempre los marxistas agreden a la gente. Esa fue su respuesta. ¿Qué deducimos nosotros de esto? Que la instrucción que se le da a los ganaderos para cubrir los operativos en el control de las manifestaciones es que los que participan en las manifestaciones van a agredir a la población. También declararon los policías, entre ellos Esther Ibáñez Márquez, que fueron designados para colocar líneas de contención en diferentes calles aledañas sobre Reforma para que los manifestantes no llegaran al Zócalo. Parte del operativo que montó la policía estaba destinada a que los manifestantes no llegaran al Zócalo, lo cual de por sí no solamente es una restricción a la libertad de manifestación, sino un hecho de provocación. En esta marcha, reitero, la conclusión es, y es una línea de defensa del caso de los presos del reclusorio norte, es en el sentido de que la policía se preparó para un enfrentamiento con los marxistas. La segunda va en el sentido de que el único elemento con que cuenta el Ministerio Público y el gobierno de la ciudad en la acusación que se hace contra los compañeros es la propia acusación que hacen los policías, el propio señalamiento de que ellos están participando en hechos de violencia y de agresión a diferentes establecimientos comerciales. No tiene otro elemento, no tiene otros testigos que refuercen, ni siquiera videos que refuercen lo que los policías están declarando. Con este elemento consignó el Ministerio Público y con este elemento el juez, en este caso el 40 de lo penal del Distrito Federal, declaró el auto de formar prisión en contra de los compañeros. ¿Qué es lo que nosotros logramos mostrar en la audiencia de ampliación de plazo constitucional? Presentamos testigos que declararon que los compañeros que están detenidos en el reclusorio norte no participaron en los hechos de violencia y de agresión a establecimientos comerciales que declararon los policías. Presentamos un video que presenta exactamente el momento en que están siendo encapsulados frente al número 93 de Reforma, y en el cual no se muestra que haya agresiones contra los establecimientos. Los policías refieren lo siguiente: refieren que ellos, al estar cumpliendo con su labor frente a la calle, entre la calle y París, sobre Reforma, pasa un grupo de manifestantes haciendo pintas. Ellos se aproximan al grupo de manifestantes, se identifican y amablemente les indican que dejen de estar realizando las acciones que están realizando. Este grupo de manifestantes no les hace caso, al contrario, los insulta, los agrede con palabras antisonantes, y ya hay una serie de descripciones de cómo es que con palabras los agrede este grupo de personas. Se dirigen al número 93 y 87 de Reforma, donde se encuentran varios establecimientos comerciales con palos, piedras y cadenas, y rompen vidrios y agreden a los establecimientos. Bien, del video que les refiero, que presentamos, no se observa ni gente que tenga palos en las manos, ni gente arrojando piedras, ni gente quebrando vidrios. Inclusive, en el caso del número 93, se observan sus vidrios y sus puertas intactas. No obstante esto, el juez decretó, como ya dije anteriormente, el auto de formar prisión en contra de los compañeros, y únicamente liberó al detenido Omar Caballero. Lo liberó bajo el argumento de que él no aparece en los videos arriba del camión donde posteriormente fueron subidos caballeros detenidos que fueron encapsulados en esa zona y trasladados después a la GAM 2 y 4 en Álvaro Obregón. Sin embargo, está la declaración de los policías que dicen haber detenido a Omar Caballero y haberlo visto tirar piedras con un palo y quebrar los vidrios. Y otro de los policías haber visto que ese policía detuvo a Omar Caballero, o que esos policías detuvieron a Omar Caballero. Declaraciones que están ahí contempladas en la agencia del Ministerio Público y por el juez 40 de Montenegro.
En el caso de Alejandro Bautista Peña, presentamos un video donde se nota claramente que Alejandro está siendo detenido por policías de civil, que traen cascos de motocicleta, uno de ellos rapado y con lentes oscuros, que es arrastrado hacia donde está la línea de granaderos, que en lo que es arrastrado, uno de los agentes de civil le pega con un tolete en las piernas y que es jalado del cuello y de los cabellos. Esto porque es importante, porque la declaración de los policías que lo detuvieron, entre ellos Esther Hernández Márquez, como ya les referido anteriormente, dicen que se encontraban ellos haciendo la guardia en la línea cuando un grupo de manifestantes, como de 10 personas, dice Esther Hernández, 10 personas, dice el otro policía, no tengo que escribir ahorita, no su nombre, pero dice el otro policía que era además quien estaba comandando, estaba al mando del operativo de contención en esa línea, dice que eran como 1000, que se acercan a donde está el emitente, que uno de ellos, que observa que uno de ellos trae un objeto de color naranja en la mano derecha y que se le arroja, que ese objeto le pega en el ojo derecho y le ocasiona una lesión, que rebota el objeto, cae en el piso y estalla. Y que al ver esto, él y su compañera Esther y otros policías proceden a la persecución de Alejandro, lo capturan y lo llevan ante el Ministerio Público. En el caso de Esther Hernández dice que vamos 2, en el caso del oficial Armando dice que nada más fue Esther Hernández Márquez que lo llevó al Ministerio Público. Si ven, en segunda declaración de ellos, son policías uniformados los que lo están deteniendo, lo cual no coincide con el video que estamos presentando. ¿Qué obstáculo encontramos nosotros con el juez ante la presentación de este video? Primero, la negativa a aceptar que es Alejandro Peña el que está siendo capturado por la Policía Civil, pese a que existen los rasgos suficientes para asegurar que sí es Alejandro. Inclusive la misma descripción de los policías en cuanto a la ropa que llevaba Alejandro es la misma ropa que se está encontrando en el sujeto que se están deteniendo los policías de civil. Segundo, la negativa a notar, fíjense bien, la negativa a notar en la diligencia de inspección y reproducción del video, que esa persona, que no aceptan ellos que es Alejandro, que está siendo detenida por agentes de civil, que está siendo detenida por personas de civil, descripción de las personas por las cuales está detenida, que poseen cascos de motocicleta, que uno de ellos le está pegando con el tolete mientras otros lo jalan del cuello de los cabellos. Todo eso se niegan a notar en esa diligencia. Tuvimos los abogados que decir que no estábamos dispuestos a firmar el acta de esa audiencia si no se anotaban esos elementos. De que finalmente anotar que esa persona que está siendo detenida, que nosotros afirmamos que es Alejandro y que ellos se niegan a aceptar tal circunstancia, está siendo arrastrada hacia la línea de granaderos, limitándose a anotar únicamente que lo están llevando caminando a la línea de granaderos. Es decir, encontramos una reticencia del juez a que se desahogue tal como debe ser la diligencia de reproducción y inspección del video. Otro problema, nosotros previendo que esta circunstancia iba a pasar, presentamos un perito especialista en análisis de video. También presentamos el dictamen pericial, ofrecimos como prueba el dictamen pericial en materia de análisis de video, identificación de personas, reconocimiento facial y fisionómico de individuos. Ante esta circunstancia, el Ministerio Público objetó la presentación del perito. ¿Por qué lo objetó? Porque el peritaje definitivamente va a establecer que efectivamente la persona que está deteniendo la gente de civil es Alejandro. ¿Cuál es el argumento? Bueno, ahí de que nosotros ofrecimos primero un perito, el nombre de un perito como especialista, pero este especialista está ahorita fuera del país y tuvimos que presentar otro. Entonces el argumento del perito es ese, que estamos presentando un nombre diverso, una persona diversa como especialista a lo ofrecido inicialmente.
La conclusión aquí es que se ofrece la pericia no al perito. Esta es una irregularidad del juez, porque lo que se ofrece, reitero, como prueba, es el dictamen pericial, no el perito. Por lo tanto, no puede obstruir que se realice esta prueba nada más porque estamos presentando otro perito, no el que se requirió. ¿En qué etapa del juicio nos encontramos? En el caso de la mayoría de los que están procesados por la causa penal 235-2013, estamos en proceso, en periodo ordinario, es decir, estamos en un proceso que es de mayor tiempo, y estamos en una etapa de crecimiento de pruebas. En el caso de Alejandro, que es de Alejandro Bautista Peña, que es la causa penal 236-2013, estamos ya como en proceso sumario, que es un periodo más rápido y más corto. Estamos en el periodo de desahogo de pruebas con los problemas que les acabo de referir, y en el caso de Abraham Cortés, indígena oaxaqueño que estuvo participando en el campamento de los maestros, estamos en un proceso ordinario también, y también en la etapa de crecimiento de pruebas. Bueno, por el tiempo sería todo lo que yo les quisiera. Muchas gracias, compañero Rubén. Simplemente acelerar rápido, que todas estas historias tienen una conclusión que se está viendo. Con fecha 9 de octubre de 2013, en audiencia constitucional se resuelve el amparo promovido por Brian Reyes, uno de los detenidos del 1 de diciembre, donde se determina negar el amparo. Ante esto se espera el englose y a determinar las acciones a continuar. Dado el tiempo que estamos observando, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Si alguien tiene preguntas, adelante. Si no, haremos por ¿Una pregunta? Sí. A ver, nada más para que me aclaren un poco, ¿cuántos presos todavía existen? O sea, porque todavía no me queda muy claro cuántos serían los que están dentro del reclusorio. Hablan del proceso, en qué momento se encuentra, en caso de que fueran imputados culpables de estos delitos, ¿cuál sería la pena que tendrían que pagar? ¿No? Y en concreto, ¿qué llamado le estarían haciendo las autoridades del Distrito Federal? Acá con la Miguel Ángel Mancera de prácticamente criminalizar la protesta social. ¿Qué llamado le harían entonces? Detenidos en el reclusorio norte, hay 9 detenidos. En el reclusorio oriente hay uno que está detenido. Que fue la de 21 días. Además que hay otros que están en libertad bajo caución. En caso de que fueran sentenciados, pues con los delitos que traen, estamos hablando de una sentencia mayor de 7 años para todos. Y en el caso de Abraham Cortés, una sentencia incluso mayor de 10 años. ¿Cuál fue la otra pregunta? En el caso de Jorge Mario, lo único que estamos pidiendo. El micrófono, por favor. En el caso de Jorge Mario, yo como su madre, lo único que pido es que permitan que el proceso lo lleve en libertad, porque él se encuentra dentro de la cárcel simplemente por el criterio de la juez. O sea, no hay ninguna cuestión jurídica que autorice el hecho de que retengan a mi hijo allá adentro. Únicamente es por criterio personal de la juez, por la cuestión de evasión a la justicia. Yo bien los términos legales no lo sé, pero sí te puedo informar que ya se metieron comunicados a la Procuraduría, al gobierno, al tribunal, informándoles de la situación de salud de mi hijo. Mi hijo se está muriendo allá adentro simplemente por el criterio de una juez, no por una cuestión legal, no por una cuestión de proceso legal. Yo lo único que exijo es eso, que me entreguen a mi hijo, que permitan que lleve el proceso por fuera, porque no es culpable, es inocente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otras acciones, además de la carta del presidente del tribunal y la manifestación alegórica, planean hacer como familiares y defensores? Pues nosotros, en el caso de mi hijo, bien no puedo informarte de todo lo que han hecho, porque nos han apoyado diferentes organizaciones. En este caso mencionan de la marcha. Para el jueves tienen también programada otra marcha, otras organizaciones que están apoyándome. En el caso de mi hijo,
que va a iniciar, me parece, a las 11 de la mañana, sale el Monumento a la Revolución. Yo no te puedo dar las horas porque es día de visita, entonces yo voy a ver a mi hijo. El jueves es a las 11 de la mañana, me parece, el Monumento a la Revolución, y quieren ir al Río de la Plata, que es ahorita en donde se metió la apelación y en donde la magistrada de la quinta sala llamada Celia Marín Sasaki tiene en su poder la situación de mi hijo, ¿no? Puede darle la libertad bajo caución, porque la fianza ya se pagó. Por parte de la defensa se están interponiendo los recursos procedentes, en dado caso de apelación. En el caso del Oriente, es evidente que los compañeros ya están siendo condenados, más cuando, sin previo juicio, más con las actitudes que ha tomado la titular del juzgado 19º. Por eso nosotros estamos valorando renunciar a ese proceso e irnos directamente al amparo. Amén a esto, hacer las denuncias correspondientes al gobierno del Distrito Federal, en especial a la Secretaría de Gobierno, porque nos citaron ayer a los abogados para una supuesta audiencia para observar una negociación o platicar sobre el asunto, y tuvieron el encuentro con otros abogados. A los abogados que estamos llevando el caso no se los dejó pasar, porque nos resulta pues, algo curioso. Y fuera de eso, también el llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que ahorita está en las pláticas tomando la comparecencia de los candidatos a presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que valoren efectivamente la actividad de estos funcionarios para que se continúe con ese ambiente de protección que estaba gestionando la Comisión desde el año pasado, que se continúe y que no se sometan los derechos humanos a intereses políticos. Con respecto al reclusorio norte, el plantón que mantenemos familiares y amigos de los compañeros detenidos, estamos convocando en primer lugar a una ofrenda por la muerte de la democracia en la Ciudad de México el día 31, 1 y 2 de noviembre a las afueras del reclusorio norte, a un lado de donde se encuentra el plantón instalado. La marcha que ya se había mencionado, que es para el día 11 de noviembre del 2013, el meeting afuera del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de la 1 a las 2 de la tarde ese mismo día, y después una marcha comparsa carnaval dirigido hacia Reforma 93, donde también se realizará un ritual llamado levantamiento de sombras. Tiene por objetivo hacer presente a los 9 compañeros que se encuentran todavía detenidos dentro del reclusorio, donde pierden su en el tiempo en el que pierden su libertad. También mantenemos una campaña de brigadeo e información dentro de la zona que se encuentra alrededor del reclusorio norte y también en las escuelas, rumbo al 1 de diciembre en contra de la criminalización de la protesta. Y reunión el miércoles a las 4 de la tarde en el Centro Agustín Pro, también como base a la planeación de las demás actividades que se vayan a dar. Nosotros fuera del plantón, del reclusorio norte en el plantón, estamos invitando y convocando a la sociedad civil a que sea parte de este movimiento que se está organizando en contra de la criminalización de la protesta y en contra de la criminalización de la apariencia física. Los jóvenes estamos siendo criminalizados por el aspecto de la marcha, por el aspecto físico, y esto en el Distrito Federal ha sido sistematizado a partir del 1 de diciembre, lo cual tenemos que pedirle al jefe de gobierno del Distrito Federal que deje de realizar este tipo de detenciones arbitrarias, ya que todos los procesos son endebles y ninguno consta de las pruebas suficientes para que nuestros familiares sigan detenidos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a 2 preguntas más porque ya se nos está agotando el tiempo. Van a ser completas. Le damos el uso de la palabra. Primero, sobre los que tuvieron su libertad bajo caución, ¿nos pueden decir cómo va el proceso? Si ya han ido, no sé, ha habido audiencias en libertad, etcétera.
Y dos, insistir un poco en la situación de Jorge Mario González García. En el momento en el que es detenido, en el que se mete al MP, él da un apellido falso, Malacara García. Pues yo hablé con su señora madre, ella confirma este apellido falso. Entonces la verdad es que yo estoy un poco confundido sobre, dan una versión allá, incluso la señora nos dice allá que su hijo no tiene nada que ver con el 2 de octubre, que es un chico que va en un micro, y ahorita bueno, aquí confirma pues, que sí estuvo con el CCH, que sí había una relación con que iba hacia la marcha. Entonces yo estoy un poco confundido en cuanto a la veracidad de las versiones que nos dan, ¿no? La verdad es que quisiera una concreta, esas dos preguntas. Rápidamente con el compañero. Sí, nada más, ¿cuál sería el objetivo de la entrega de esta misiva al titular del tribunal? ¿Qué es lo que le van a exponer a él o solicitarle por medio de esa misiva? Por lo que hacen las preguntas que se hicieron, los demás compañeros procesados se fueron por el procedimiento sumario, entonces aún se van a ofrecer pruebas y se va a encontrar en la etapa de desahogo de pruebas. Sin embargo, dadas las actitudes de la juez también para con ellos en las audiencias, imputándoles faltas administrativas que están haciendo otros compañeros que van a manifestarse y que están repercutiendo en el proceso, pues ponemos mucho en tela de juicio la objetividad con la que pueda responder. En cuanto al compañero Jorge Mario González García, existe algo que se llama el principio de no autoincriminación. El compañero, dado que no se encontraba con una defensa adecuada en el momento en que determinó señalar su nombre, decidió hacer uso de este principio y dio ese nombre. El compañero, como bien es sabido, sí ha participado en actividades políticas. Sí es consecuente con las conductas que ha realizado. Sin embargo, después de una temporada de hostigamiento, presión psicológica, tortura, el compañero se encontraba en un estado de vulnerabilidad. De ahí que lamentablemente eso haya sido utilizado por las autoridades para que rendiera su declaración frente a una persona que desconoce, que era su defensor de oficio, y diera todas esas aseveraciones, las cuales no necesariamente concuerdan con la realidad. Una vez que ya volvimos a retomar la defensa y vimos estas situaciones, él se percató de todo lo que había hecho y sin embargo sigue en pie de lucha. Lo que se comenta en cuanto a que la actividad que estaba desempeñando, pues todavía no llegaba a una marcha, todavía ni siquiera tomaba la determinación de ir a la marcha. Simplemente él iba transportándose como cualquier otra persona. Por eso no hay conducta que imputarle. Que es parte del movimiento, sí lo es. Que en ese momento estaba realizando acciones relativas al movimiento, no, simplemente se estaba transportando. No sé qué pregunta le quedaría. Lo del tribunal de la carta, ¿qué es lo que van a...? De hecho, lo que queremos para la carta que se está enviando es una carta que está escribiendo él, en la que está notificando al tribunal y a las diferentes ¿cómo se puede decir? Autoridades, es el hecho de que mi hijo está en huelga de hambre. O sea, es informarles, que estén enterados que él ya lleva 21 días y ciertas anotaciones en cuestión de la arbitrariedades a las que he estado presente, ¿no? Bueno, dada la cuestión del tiempo, sería todo. Una última aclaración aparte del abogado. Pero nada más, ¿cómo se encuentra? Hace rato mencionaban que si pudieran decir ¿cómo está ahorita Jorge? Está mal. ¿Cómo está? Micrófono, por favor. Se encuentra mal, sigue habiendo mucha represión por parte del reclusorio. Si no le llegan el agua, hemos tenido que meter presiones por parte de derechos humanos para que no le quiten el servicio médico. Le quitaron la luz eléctrica durante varios días. Las visitas nos las permiten hasta la 1 de la tarde únicamente, siendo que hemos visto en las computadoras se supone que es hasta las 3, pero a nosotros nos permiten verlo únicamente hasta la 1. Los médicos constantemente lo están espantando, le dicen que ya se le subió el azúcar, que ya se le bajó, que tiene alta la presión, que la tiene baja, y por parte de las autoridades del reclusorio le están insistiendo, lo están hostigando, lo están incluso amenazando para que se desista de la huelga de hambre. La cuestión es que como familia no lo hemos dejado, vamos todos los días que podemos en cuestión de visita, le suministramos suero, que es lo que está consumiendo, miel y agua. Es lo único que él lleva tomando desde hace 21 días. Está mal. ¿Cuántos kilos ha perdido? Ya perdió más de 10 kilos.
pero incluso hasta en el peso se lo varía, le dicen ya bajaste 10, ya subiste 2 y ya dejaste la huelga, o sea, todo el tiempo lo tienen bajo mucha presión psicológica. Señor, ¿ustedes han podido a lo mejor llevar a un médico que les pueda decir No de sé, ustedes? no, personales no, lo que hemos pedido es por parte de Derechos Humanos y sí han asistido varios. Estamos monitoreándolo constantemente por la cuestión de su salud, porque para nosotros sí es importante. Entonces sí han ido por parte de Derechos Humanos, de hecho aquí traigo hojas que hemos interpuesto, han sido alrededor de 5 a 6 denuncias las que hemos manifestado por todas las anomalías que han existido dentro de su trato dentro del reclusorio, ¿no? Y sobre lo que ellos nos informan es lo que nosotros sabemos. Ellos a veces manejan que está estable y los doctores del reclusorio nos informan que no. Entonces, lo que nos importa es sacarlo. Bueno, vamos así de rapidito, si me permite. Hace rato en la exposición manifestó que tanto por las declaraciones de policías y el actuar de los jueces se está actuando bajo consigna. La pregunta es, ¿ha identificado algún orden de gobierno solamente del Distrito Federal, de algún otro orden de gobierno? Sí, en cuanto al caso de Jorge Mario en concreto, él realizaba mucha actividad política al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hemos observado varios actos de hostigamiento que lo siguieron desde que él salió de CEU para tomar su camión hasta que él fue detenido allí el 5 de mayo, en Isabela Católica. Cabe destacar que los policías ya iban directamente por él, ya lo tenían ubicado y ya sabían que él era activista, a tal grado de que al momento de ser atormentado le mencionaban mucho su ideología anarquista, le mencionaban mucho que si quería seguir de grillero, bueno, con otras palabras más soeces. Entonces él me manifestó que sí lo tenían identificado a él y a otros compañeros que fueron detenidos con él. Bueno, pues rápidamente agradecemos mucho su atención. ¿Se va a hacer una aclaración rápida? No, solamente que hemos pedido nosotros al gobierno del Distrito Federal en diferentes reuniones que hemos tenido con ellos, con el secretario de gobierno de Tierra, el desistimiento de la acción por parte del Ministerio Público. Y justo también ya hubo una reunión con el procurador de justicia del Distrito Federal y fue la misma reflexión. Como no hay elementos suficientes para considerar que ellos vayan a resultar con una sentencia condenatoria, no tiene caso seguir todo un proceso si al final de cuentas va a ser un acto de libertad, con todo el perjuicio que les va a ocasionar tener una prisión de más de 6 meses. Entonces la petición nuestra ha sido constante y reiterada ante todas las instancias. Queremos que la Ciudad de México se desista de la acción en contra de los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.